Mi padre es viejo. No tiene carácter de viejo, por eso anda cabreado. Antes podía tumbar a cualquiera con el vino y el whisky y hacer que todas las reuniones familiares se desarrollaran en el interior de una densa nube de humo. Desde que la enfermedad le impide caminar o hablar sin ahogarse, ha comenzado a narrar las mismas historias de siempre, pero en una versión tan diferente que es como escuchar a un hombre distinto. Como suele ocurrirles a los viejos, se ha sumergido de lleno en el universo de su infancia, y el niño que él antes describía como un Huckleberry Finn, un pícaro audaz que sorteó sin dificultades las penurias de la guerra y la posguerra, se está revelando ahora, en su relato de hombre viejo, como una criatura desamparada, que si bien sobrevivió a todo aquello, quedó marcado para siempre por heridas profundas. Pienso ahora con inquietud en que si se hubiera muerto antes de que le invadiera este estado de amargura, no hubiéramos conocido este otro yo, tan celosamente censurado. Hubiéramos recordado tan solo, si se hubiera muerto entonces, al tipo de resistencia sobrehumana, como él solía presentarse, al que presumía de ser invencible. Ahora soy consciente de que su fortaleza era, sin lugar a dudas, física, pero no psicológica. Habiendo sido instruido en el desdén por el débil, adquirió la pericia de ocultar su dolor desde niño. ¿Cómo va a empatizar con el dolor de los demás, aquel a quien no se le ha permitido mostrarlo? Con la negación de la debilidad se jugaba algo tan sustancial como su propia supervivencia. Elvira Lindo publicó A Corazón Abierto pocos días antes del confinamiento de 2020. La escritora convierte a sus padres en personajes literarios para aproximarse a ellos, con libertad, lucidez y sabiduría, y homenajea así a toda una generación. Una generación que no se exilió y que se quedó en un país gris marcado por la Iglesia Católica y privado de muchas libertades. El libro también hace un recorrido por la España del franquismo, por el Madrid de los años 80 y la presa de Atazar, Málaga, Cádiz o Palma de Mallorca. Pero A Corazón Abierto es también un viaje de autoficción, porque Elvira Lindo ha tenido que reconstruir aquellos momentos en los que ella no estaba, para acabar conformando la novela más personal de una de las autoras más emblemáticas de nuestro país. Elvira Lindo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Saloncito de Puño y Letra, en este episodio más especial del Día de la Escritora. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. 4 años ya desde la publicación de A Corazón Abierto. Podríamos decir quizá que, o seguramente que es de las novelas más especiales, seguramente que has escrito, porque en ella nos hablas de tu familia, especialmente de tus padres. ¿Cómo de difícil ha sido transformar a tus padres en personajes literarios? Yo la verdad es que escribí sobre ellos porque creí que había material, que eran buenos personajes. Yo sé que para todo el mundo los padres son importantes en un sentido positivo, negativo, regular, lo que sea, ¿no? Pero mis padres tenían una buena historia. Yo no lo hubiera hecho solamente por hacer un libro de mis padres, sino que creo que mis padres, sobre todo mi padre, era un personaje que yo ya había utilizado para piezas de humor. Lo que ocurrió es que mi padre, que era un vividor y una persona bastante extravagante, en los últimos años de su vida, cuando tuvo que dejar de ser vividor porque el cuerpo no le daba, entonces empezó a contar sus recuerdos de manera más amarga. Y entonces es cuando yo pensé que no solo el humor podía captar esa personalidad, sino que había que rastrear un poco en cómo había sido la vida de ese hombre, de ese joven, de ese niño que se pintó siempre ante nosotros como una especie de héroe, pero que tenía muchos miedos, debilidades, no sé, creo que de alguna manera, sin quererlo él, simbolizaba a tantos hombres de esa época que fueron prisioneros de una
masculinidad a veces violenta, no en el sentido de violencia física, ¿no? Sino violenta para ellos también, ¿no? Y que vivieron de niños una guerra, de jóvenes una posguerra muy dura, luego vivieron estrecha moral de la Iglesia Católica y luego, como muchos de ellos, abrazaron la democracia con mucha alegría también por sus hijos. Entonces, creo que él había recorrido todos esos periodos históricos, pero también muchas partes de España, porque tuvimos una infancia muy nómada y él tuvo una vida muy nómada. Entonces, eso junto a su carácter, que era una persona tremenda, pues me hizo pensar que podía convertirlo, o que era ya un personaje, ¿no? Además, en el proceso, de alguna manera, se entremezclan, entiendo, recuerdos, cosas que seguramente has podido extraer de explicaciones de tu familia, pero también tiene que haber una parte de imaginación, de ficción. Por supuesto, yo creo que hay algo en lo que yo ya me relajé. Yo tenía muchas cosas de ellos, sobre todo porque son generaciones que tienen muchos recuerdos palpables, materiales, es decir, cosas que a lo mejor nuestros hijos no van a contar con todas esas cartas, cuadernos, fotos, postales, todas esas cosas. Estaban en mi mesa de trabajo y yo contaba con ellas, pero había un momento en el que ya tenía que ser tu imaginación la que supliera aquello que no tenías, es decir, lo que era la vida íntima de mis padres. Yo no había entrado en su cuarto, más bien había sido expulsada muchas veces de ese cuarto, pero tuve que imaginar, sobre todo siendo fiel, lo que yo quería era ser fiel a la personalidad de cada uno. Y siendo fiel a la personalidad de cada uno, yo creo que me sentí poseída por los dos personajes y creo que fui bastante leal con lo que ellos fueron. Hay unas, no memorias, hay unos libros, hay 3 libros sobre padres que yo leí después, pero que si los hubiera leído antes hubieran sido un modelo, porque tienen mucho que ver con esa forma de construir el recuerdo, que son los 3 libros que Berman, el director de cine, dedica a sus padres. Entonces hay obviamente muchas cosas que él inventa sobre la vida sexual de sus padres, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que la forma en que él reconstruyó esa vida interior de sus padres es la misma manera en la que yo lo hice y me siento bien con eso. No estoy fabulando, no los estoy haciendo más interesantes. Creo que así eran, verdaderamente. El título lo dice todo, ¿no? A corazón abierto, creo Sí. que es un poco abrirse en canal esta novela. ¿Hasta qué punto ha sido terapéutico para ti? Bueno, sobre el título yo dudé mucho porque un título que tuviera la palabra corazón me hacía dudar, ¿no? Y pregunté mucho, pero tú no... O sea, yo me daba miedo como cierta cursilería, lo digo como lo siento, ¿no? Lo que pasa que ahí era un título que contenía varios significados, porque mi madre fue operada y fue una de las primeras operaciones en España a corazón abierto. Entonces, pues a corazón abierto fue una expresión que yo escuché mucho de niña, porque la operación de mi madre inundó nuestra vida, ¿no? Por algo tan dramático y por haber un antes y un después de esa operación. Y luego, por supuesto, pues al corazón abierto es contar las cosas sin tapujos, sin pudor. El caso que las cuentes sin pudor no quiere decir que no haya un decoro. Es decir, yo no intentaba aumentar, digamos, lo escabroso en la vida de mis padres. Yo sé que ahora estamos en una época muy exhibicionista, donde hay veces que se da una vuelta de tuerca a lo escabroso para, digamos, bueno, a mí me ha pasado más de lo que le ha pasado a nadie. Bueno, yo no tuve que aumentar para nada las vicisitudes, el dramatismo de la vida de mis padres, que estaba ahí. Yo fui fiel a esas vidas que me parecieron muy interesantes. No siempre me lo habían parecido, porque mi generación estaba muy... digamos, la admiración hacia nuestros mayores era hacia los que se habían exiliado o los que habían estado en la cárcel. Para mí, toda la gente de izquierdas que
que digamos que yo entendía eso como la gran aventura, digamos, de mis abuelos o de mis padres, pero mis padres no habían vivido eso. Mis padres son los que se habían quedado en España con la labor de mejorar su propia vida y de mejorar también el país. Y me costó tiempo, me costó madurez entender que ahí había una aventura también. De hecho, hay un fragmento del libro que dice, si me permites lo leo muy rápido, dice: yo que tantas veces he escuchado, escrito y venerado las historias del exilio español, que compadecí a los que tuvieron que irse, a los que hubieron de forjarse una nueva vida lejos de su tierra y fueron desposeídos de lo que era suyo. Veo ahora en él a uno de los desgraciados que hubieron de quedarse, olvidar el trauma de la guerra que marcó su niñez y sacar adelante un país de mierda. Tal cual es así ese fragmento del libro, y en realidad, de alguna manera, dando ese protagonismo a esa fase que vivió tu padre, haces casi un homenaje a todos esos que se quedaron aquí y que además no acababan de hablar de la guerra, supongo que por el dolor, y de la posguerra, supongo que por el dolor que se generaba, ¿no? Fue una generación que tuvo que tirar del carro y además sin hablar demasiado también por lo que venía después, ¿no? Sí, fue una mezcla de que ellos hablaron muy poco y de que nosotros no preguntamos casi nada. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la radio, pues el tipo de personajes que a mí me atraían. Enseguida yo era una persona con mucha conciencia política, no era raro porque mi barrio era así, todo el mundo, ¿no? Entonces, pues el tipo de héroes o heroínas que a mí me gustaba entrevistar, pues eran de un perfil específico, ¿no? Y además yo creo que mis padres se sumaban también a eso, es decir, que yo lo recuerdo viendo, por ejemplo, programas en la tele como La Clave, y tenían tantísima curiosidad por esa gente que se había ido, que había vuelto, que estaba participando en la apertura de las libertades en España. Tenían curiosidad y participaban de esa admiración nuestra, ¿no? Sobre la propia vida, pues bueno, hablaban. Mi padre sí que hablaba porque era una persona muy vanidosa, pero no le daban ese contenido, y por lo menos no hablaban de la miseria que habían pasado. Yo no recuerdo a mis padres hablando de la miseria, sobre todo a mi padre, porque mi madre fue una persona mucho más protegida por su familia, pero mi padre fue un desarraigado. Entonces, pues yo creo que fue un hombre que a mí me entristece a veces pensarlo, que quiso ser muchas cosas y no pudo serlas, porque es que no pudo serlas, porque cada paso que quería dar, de alguna manera la realidad se lo impedía. Él quiso emigrar a Canadá para cortar árboles, él quiso y no consiguió los papeles. Él luego se preparó unas oposiciones a policía que no sé por qué se anularon. Yo casi prefiero que no lo fuera, que no hubiera sido policía. Sí, pero él no quiso ser guardia civil como era su padre, y digamos que negó su futuro por ahí. No le permitieron estudiar porque solo dieron estudios a un hijo. Él fue estudiando así de aquí para allá cálculo, porque evidentemente se dio cuenta de que su genio estaba en lo matemático, ¿no? Entonces, pues fue, digamos, pillando de aquí y de allá. Y luego esa cosa tan tierna que yo recuerdo siendo niña, ver a mi padre estudiar. Ver a mi padre estudiar Derecho, sí. Pues ver a mi padre estudiar Derecho y hablar de las notas que había sacado y no le daba importancia entonces a eso. Claro, a un niño le parece todo normal, ¿no? Pero ahora lo pienso y digo, pues fíjate, ahí estaba un señor que ya era él en su empresa había ascendido, se había hecho a sí mismo, pero quería más. O sea, él odiaba esa titulitis que había en España, y que él no había podido llegar todavía más alto porque no tenía un título, o sea, tenía sus heridas, pero ahí estaba con 4 hijos y estudiando por las noches. Lo que está claro es que fue un hombre que se tuvo que buscar la vida, y un espabilado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque con 9 años ya
en esa situación, ¿no?, de la posguerra, empezar ya ese periplo de ciudades en las que vivió, y vosotros también luego como familia, ¿no?, que pasasteis por Madrid, Cádiz, Málaga, Palma, habéis pasado por infinidad de sitios, Tarragona, si no me equivoco también. Tarragona, sí, a mí mi marido me suele decir, no es posible, porque yo siempre digo, aquí vivimos o aquí veraneamos, y dice, no es posible. No caben más sitios. No caben más sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que tuvimos una vida muy nómada, que él la había tenido previamente, y que luego yo la continué también, he tenido una vida muy nómada. ¿Hasta qué punto se ha marcado el carácter, esa vida nómada y ese carácter de tu padre de buscaros la vida? Sobre todo yo creo que a 2 hermanos, somos 4, y yo creo que a 2 hermanos nos ha marcado mucho. Hemos continuado teniendo esa especie de ansiedad por el cambio que yo pretendo frenar, porque siento que no tengo edad para seguir mudándome de casa, ni de barrio, ni de ciudad, ¿no? Pero ha sido hasta muy recientemente que he empujado a mi familia, ya a la familia creada por mí, también a mudarse de un sitio a otro. A ese espíritu nómada, ¿no? Sí. Algo como que lo que obtienes no te acaba de llenar, y entonces dices, ¿y por qué no? O sea, es un poco en vez de tener miedo al cambio, es como tener miedo a quedarse en el mismo sitio. Uh-huh. El personaje de tu madre, teniendo en cuenta que falleció, que tú eras adolescente, queda más desdibujado, supongo que no hay tanto recuerdo, evidentemente, como en el de tu padre. Sin embargo, cuando aparece siempre es un personaje, para mí es muy entrañable y muy dulce, ¿no? Y también un reflejo de la vida de la mujer en una época, ¿no? Pero he querido rescatar un trocito que nos ha llamado mucha atención, que habla un poco de los celos que siente tu madre hacia la persona que os está cuidando en el Atazar. Si me permites, leeré un fragmento muy cortito porque me interesa hablar de esa intensidad familiar. Porque dice, mamá tenía celos de mi relación con aquella otra madre. Yo lo percibía a la manera instintiva pero perspicaz en que comprenden la realidad los niños. En casa todos éramos celosos y eso generaba un ambiente de tensión permanente entre nosotros. Nos asignaron nuestro papel en el árbol familiar con tanta dureza que cada uno quería ser el otro para escapar de sí mismo. Suena a intensidad familiar absoluta, ¿no? De alguna manera es como que existe ahí estos celos, este núcleo familiar donde la emocionalidad se mueve constantemente, sí. ¿no? Yo recuerdo que cuando vivimos en Palma de Mallorca, yo fui a un colegio con una pedagogía más moderna de la que se solía, ¿no? Y entonces nos hicieron algo que estaba empezando a estar de moda en la época, que es un test psicológico, un estudio psicológico. Y estamos hablando del año 72. Y entonces yo todavía tengo el resultado, y aparte de la inteligencia, memoria, todas estas cosas que ya están muy superadas, ¿no? Pero hay 3 líneas que me chocaron, ¿no? Que decías, sería una niña que obtendría muchos mejores resultados académicos si no fuera por una intensa emocionalidad. Entonces, claro, la persona que hizo ese comentario no sabía la emocionalidad que yo tenía que soportar a diario en mi casa. Desconocía eso, intuyó, por la razón que fuera, yo no sé ni cómo era el test, no me acuerdo. Pero claro, tenía una madre que dependía emocionalmente mucho de mi padre, porque íbamos de un lado a otro y ella era una mujer que estaba muy sola. Tenía un padre que era pues un Don Draper a la española, era como el hombre atractivo, muy celoso de su mujer, pero luego, en fin, un vividor. O sea, es que eso era muy clásico, el celoso que luego es un poco golfo fuera de casa. Y luego entre nosotros entre mis hermanos y yo había una competencia. Y como digo, teníamos muy asignados nuestros papeles, pero el que nuestros padres nos hubieran definido con tanta rigidez también hacía que pensáramos que el de al lado tenía un puesto mejor que el nuestro, ¿no? Entonces, yo supongo que mucha gente podrá identificar eso en su propia familia. El pequeño siempre quiere ser que le tomen en serio como el mayor quiere ser menos rígido que el pequeño, o sea, cosas así. Pero
Creo que el hecho de que mis padres fueran celosos, los dos, a su manera, y uno con más poder que la otra, nos influyó de alguna manera en nuestra educación sentimental y fue nefasto, lo cual no quiere decir que yo no me considero víctima, la vida es así, y luego me he analizado suficientemente a mí misma como para mejorar eso, ¿no? No depender tanto digamos, de la dependencia sentimental de otra persona. Pero, claro, todos hemos aprendido a amar con quienes nos trajeron al mundo, ¿no? Casi todos, ¿no? Entonces ese es el legado, la educación sentimental que recibimos y de la que yo creo, al menos yo he intentado salir. Y no estoy hablando, a mí no me gustan esos discursos antimaternos, antipaternos ahora, digo, pero yo a mi edad, ¿por qué voy a hablar ¿por qué no voy a comprender a mis padres? Pues los comprendo porque ellos mismos eran producto de sus vidas, ¿no? Pero sí que es verdad que entre la época en la que nos educaron y lo que yo quería, desde luego, al hacerme joven, era ser diferente. O sea, me costaba ser libre, porque en mi casa, por no existir palabras, las palabras te hacen libre, ¿no? Entonces, por no existir palabras para nombrar el sexo, no existía ni la palabra braga, o sea, no existía nada, o sea, entonces, pues yo de repente a los 14 o los 15 años estaba en una España que estaba abriéndose no solo a las libertades formales políticas, sino al sexo, a muchas cosas, ¿no? Entonces todo lo tuve que aprender por mí misma, no tuve ninguna, no sé, no escuché nada en mi casa que me diera pistas, ¿no? Me hubiera gustado mucho hablar con mi madre, me hubiera gustado mucho ese recorrido que creo que ella hubiera hecho, porque apuntaba eso cuando murió, y haber hablado con ella francamente de muchas cosas, porque con mi padre sí que pude hacerlo. Tuviste más tiempo y también... Tuve mucho tiempo y luego, pues mi padre, en su afán de modernizarse, mi padre pasó de eso, de ser una familia, digamos, que de alguna manera acataba el régimen, como toda España, pues a ser una persona a la que las libertades le parecieron maravillosas. Sobre todo a los hombres les dieron mucho más que a las mujeres, ¿no? En un primer momento, ¿no? Entonces, mi padre pues se hizo de izquierdas y yo esta época, tercera ola del feminismo, él no la ha vivido, pero seguro que estaría a la vanguardia, porque le gustaba siempre... le gustaba ser radical. Le gustaba estar ahí, podría haber sido así, y en el caso de tu madre, de hecho, verbalizas en un momento que te hubiera gustado verla como a esas ancianas que se han transformado en el tercer acto de su vida. ¿Tú crees que se hubiera subido a esta tercera ola, no, tu madre? Mi madre, sí. Sí, porque tenía muchas cosas que reivindicarse a sí misma. Y era inteligente y sensible. Y de las últimas fotos que tengo de ella, está leyendo el periódico. O sea, mi madre leía el periódico todos los días y era muy lectora de novelas, como muchas mujeres. Y empezaba a tener como una especie de ironía, a veces sarcasmo, sobre su vida, su relación y todo esto. Todo esto era compatible a lo mejor con tener mucho miedo de dónde iba yo. Tenía una gran desconfianza hacia mí. Pero al mismo tiempo ella quería... Siempre decía, tenéis que tener dinero. Entonces, ¿qué significaba para ella eso? Pues no era una ambición, digamos, material así, porque sí, era, tenéis que ser independientes, no como yo, ¿no? Entonces, a mi padre esa afirmación que alguna vez hizo delante de él, pues le parecía como una especie de traición, ¿no? O sea, tenían muchas contradicciones, eran personas que fueron ahí a votar en las primeras elecciones y fueron a votar muy contentos, pero al mismo tiempo tenían todo el bagaje
La mochila que llevamos. Que ellos tenían, ¿no? Se pelearon, fueron separados a votar, porque se pelearon por el partido al que iban a votar, pero era muy curioso, y me hubiera enternecido mucho, o sea, yo he necesitado esas conversaciones con mi madre. He vivido toda una vida con una carencia. Claro, además piensas en esas escenas, por ejemplo, ¿no? De las peleas. Tengo muy grabada la escena en que ella le empieza a tirar Cosas, ¿no? como cosas y objetos de la estantería. Al final es una pelea que has presenciado y has vivido, ¿no? Y que ves a tu madre en una posición de dependencia de la que hablábamos, poder haberla visto empoderada. Aquí hubiera sido lo... Sí, y apoyada, bueno, ella estuvo muy apoyada por sus hijas, pero apoyada, digamos, sentirse apoyada por la sociedad, ¿no? La sociedad está cambiando, ya basta, ya, ¿sabes? Todas esas mujeres que vivían en casa, que esperaban a los hijos, que llegaran del colegio, que tenían que pensar todos los días qué hacer de comer, o sea, era una vida muy estrecha, ¿no? Y que vivían a través de la vida laboral de sus maridos, que a su vez hablaban mucho con las vecinas, que a su vez las mujeres hablan de cosas más íntimas, es decir, que también tenían cosas superiores a los hombres, ¿no? Es decir, que todas las que mantenían, digamos, ahora se dice el relato, pero vamos, todas las que mantenían digamos, las historias del día a día eran ellas. Entonces, si yo he aprendido algo de esa narración, ha sido a través de las voces femeninas. Esto no lo estoy diciendo como, no sé, no lo estoy diciendo ni tan siquiera como un discurso feminista, no, es que era así. Las mujeres hablaban mucho. En Madrid, bajaban una al piso de la otra o iban a comprar juntas y tal. Y en el pueblo, cuando íbamos, que pasábamos también mucho rato, pues pasaban mucho tiempo en las puertas, en la calle, o haciendo cosas y hablando mientras. Y claro, los niños, ¿de qué nos nutríamos? En nuestra capacidad de contar, incluso de ser luego escritores pues era de la palabra de las mujeres. En el carácter, en cambio, de tu padre, tiene un carácter fuerte, muy fuerte. Se detecta una tendencia que tiene, que yo tengo un poco la sensación, un poco luego por tu carrera literaria, que tú has heredado un poco, ahora me dices si es así o no, pero es esta cosa de esconder detrás del humor, que el humor sea un poco un refugio de las situaciones dramáticas, ¿no? Esa vía de escape. No sé si crees que es algo que hayas heredado un poco de él. He heredado y no siempre he estado de acuerdo. Es decir, que mi padre, que era una persona muy expansiva, pero mi padre quería ser ahora se diría, como decía antes, el dueño del relato. Mi padre quería ser el que contara las cosas que nos habían pasado a su manera, ¿no? Pues a lo mejor había cruzado la cara a uno de mis hermanos y luego lo quería contar a su manera porque de alguna manera eso a él le provocaba cierto remordimiento. Esto de mayor le ocurrió, o sea, quería contar las cosas o cómo se había portado él en la vida, porque él había sido mucho más comprensivo, digamos, con las debilidades de sus compañeros, de sus colegas. Él había ayudado a mucha gente. Entonces, en el aspecto exterior, público, etcétera, él había sido de verdad una gran persona. Pero claro, en lo doméstico, pues era el jefe y era a veces muy arbitrario. ¿Qué hacía? Pues envolver en humor su forma de actuar muchas veces, ¿no? Y eso se nos contagiaba, era una forma de obedecer. El humor era ser obediente, porque era lo que él quería, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que en el estilo que yo he tenido escribiendo, que también tengo una tendencia muy mía, que es hacia el humor. Pero también he llegado a reflexionar cómo hasta qué punto ha sido un refugio o un escudo para no mostrarme a mí misma como soy, ¿no? Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, hay quien dice, no, es que ya tus
artículos o tal no son como antes porque no tienen ese humor. Yo sigo teniendo el mismo humor. Lo que pasa es que quiero tener la posibilidad de hablar en serio de las cosas que quiero hablar en serio. Ujú. Entonces, pienso que para las mujeres muchas veces el humor ha sido la manera de poder expresarnos, ¿no? Pero también era una manera por parte de los responsables de los medios de mantenernos a un lado, ¿no? La mujer es la que pone el toque, la guinda, el toque gracioso y tal. Eso ha hecho que haya mujeres muy irónicas, muy sarcásticas, está muy bien, pero al mismo tiempo te excluía del debate serio. Ujú. ¿Qué crees que hubieran dicho tus padres si hubieran podido leer a corazón abierto? Pues mira, yo me he construido mi propia historia también, como hizo él, a mi manera. Yo creo que mi padre, de alguna manera, que no era creyente, pero sí que creía. Yo creo que sí que creía en el fondo en otra vida o algo así. De hecho, sabes por el libro que él dejó escrito en un papel: quiero que me llevéis a Demuz, quiero que me enterréis con mamá. Sí. O sea, y nosotros lo hicimos tal cual. Y yo tenía una... O sea, yo no creo en esas cosas, pero de alguna manera pensaba a mi madre cuando se abrió la tumba y mi madre se había convertido en una cosa muy pequeñita. Y metimos a mi padre. Yo pensé, hemos destruido la paz eterna de mi madre, porque este hombre ahora ha irrumpido en ese más allá y estar hablando y contando y todo esto, ¿no? Ahí están los dos juntos, ¿no? Yo pensé, mi padre era una persona que en las últimas cosas que dejó escritas tenía mucha intención de reivindicarse a sí mismo. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Yo le paraba mucho ese discurso porque le decía, papá, no seas vanidoso, papá, no, ¿sabes? Y luego me he dado cuenta de que tenía sus razones para reivindicarse a sí mismo. Él había hecho esto por estas personas y por estas. Él había colocado a no sé cuánta gente. Él había, bueno, muchas cosas que yo le censuraba porque pensaba que no estaba bien que él presumiera. Y entonces le tenía ahí como cortado, ¿no? Pero yo pienso, escribiendo luego el libro, que él aparece con todas sus aristas, con su simpatía, pero también con sus defectos, ¿no? Y es decir, que aparece como una persona, como la persona compleja que era, ¿no? Y yo creo que él era tan vanidoso, en un sentido cómico casi del término, pueril, que si se hubiera visto de protagonista de un libro con su nombre, con su apellido, que a él le gustaba mucho su apellido, y se hubiera visto ahí y hubiera visto toda la gente que a mí me ha escrito, que ha leído el libro, que lo conocía, muchos camareros, casi todos camareros, compañeros también del trabajo que le tenían cariño, pero ha habido alguna carta de algún camarero verdaderamente emocionante, ¿no? Bueno, pues si él hubiera visto todo, o sea, la huella que dejó en el mundo, sin ser una persona que hiciera un trabajo público, sino por su propia manera de estar en el mundo, que ocupaba mucho espacio, pues creo que le hubiera encantado. Y esa es la lectura que yo he hecho, porque además he pensado, él puede disfrutar de esta posteridad y ya no tiene que preocuparse por el qué dirán. Él siempre tenía como esa generación, tenía el miedo a lo que pensaría la gente, de lo que hacía o no hacía. Y yo creo que cuando uno ya está muerto, ya no tiene que preocuparse por eso y solo tiene que alegrarse por dejar algún tipo de huella en este mundo. Y creo que está ahí en este libro. Y lo que lamento es que muchas veces en mi casa, muchas veces decimos como decía tu padre, sus frases están muy presentes porque opinaba sobre todo. Entonces, lo que lamento es haber cerrado el libro porque a mí me han quedado muchas cosas de él por contar y muy cómicas y muy
absurdas y que merecerían otra narración. Nunca se sabe si eso acabará en algún otro personaje de Elvira Lindo en el futuro. Llegamos al final de la entrevista, pero antes de despedirnos sí que me gustaría que por favor si nos pudieras dejar alguna recomendación literaria para nuestros y nuestras oyentes. No sé si cuál es el libro de cabecera, podríamos decir, para ti, que dijeras, todo el mundo debería leer esto por lo menos una vez en su vida. Pues, es que yo cambio mucho de gustos según el periodo de mi vida en el que estoy. O sea, por eso me parece... Bueno, creo que hay que reivindicar más en España a Adelaida García Morales. Creo que es una de las grandes cuentistas, se nombra poco, y El Sur debería ser un cuento de lectura obligada. Es como que el cine le ha robado protagonismo a esta historia, y yo la conocí, le hice una entrevista cuando trabajaba en la radio y me parecía me conmovía esa mujer, y me parece que me gustaría llegar a tener esa intensidad, con tan pocos elementos llegar a tener esa intensidad en lo narrado, ¿no? Como te decía, yo los 3 libros de Berman sobre sus padres, que ha publicado en los 2 últimos años Fulgencio Pimentel, la editorial, me parecen gloriosos. Y yo siempre leo mucho a Edna O'Brien porque me aporta ese lado así de mirarnos a las mujeres con cierto humor, o sea, de no santificar a las mujeres, sino de mirarnos con ironía. Y siempre ha sido para mí una maestra Alice Munro, desde luego. Pues tomamos nota de todas estas propuestas literarias, las publicaremos también para que cualquier otra persona que nos siga las pueda encontrar. Y ahora sí, hasta aquí llegamos, Elvira Lindo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y por este viaje que es A Corazón Abierto. Pues una alegría haber estado aquí. Muchas gracias.